Bendiciones, pueblo de Dios, amigo y todo aquel oyente, vive Jesús, aleluya. Doy gracias al Señor, vive Jesús, por su misericordia y por su amor, vive Jesús, donde están pasando tantas cosas terribles alrededor del mundo, pero nosotros todavía tenemos la libertad de hablar de la palabra del Señor, vive Jesús. Y anteriormente las prédicas que yo he hecho, vive Jesús, aleluya, yo he estado hablando, vive Jesús, de la desobediencia, vive Jesús, del hombre y la maldad del hombre, vive Jesús. Yo había dicho que iba a predicar, vive Jesús, aleluya, de estas cosas en las prédicas, por eso es bueno que ustedes vayan escuchando todas esas prédicas, porque el Señor viene hablando, vive Jesús, viene hablando al pueblo y a todos aquellos amigos, vive Jesús, aleluya. Le dice que todavía, que ya Dios no habla, aún mucha gente en el pueblo de Dios dice que ya Dios no habla porque Dios terminó en Juan las profecías, vive Jesús, aleluya. Pero Dios sigue avisando a través de sus hijos, vive Jesús, nosotros, vive Jesús, aleluya. Y todo aquel que lleva palabra de Dios es llamado profeta, vive Jesús. Aunque hay mucha gente que aún en las casas de Dios, las iglesias o como se le quiera llamar, vive Jesús, aleluya, están siempre, vive Jesús, en batalla y en discordia con los que queremos predicar la palabra del Señor, vive Jesús. Porque la palabra del Señor no tiene candado, como dije en la prédica anterior, vive Jesús. Y la palabra del Señor es para todo aquel, vive Jesús, que Dios llama y quiera, vive Jesús, predicar la sana doctrina, no enriquecerse a través de la palabra del Señor, porque el Señor nos mandó a que nosotros vendiéramos su palabra, vive Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 3, vive Jesús, Dios habla de la desobediencia del hombre. Y vive Jesús. En el capítulo 6, Dios habla de la maldad de los hombres. Después que Satanás, a través de la serpiente, convenció a la mujer, vive Jesús, aleluya, y la mujer se dejó llevar por Satanás, vive Jesús, aleluya, y Satanás sembró esa semilla en el corazón de Eva, la mujer, vive Jesús. Estuve hablando en la prédica anterior, vive Jesús, de el sembrador. El sembrador salió a sembrar, vive Jesús. Yo quiero que ustedes oigan esa prédica también, vive Jesús. Pero aquí el enemigo, usando la astucia, usando un animal astuto, que era la serpiente, según lo describe, vive Jesús, aleluya, la palabra del Señor, porque dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Eso es Génesis capítulo 3. El enemigo se introduce en cualquier persona, en cualquier animal, vive Jesús. Él se transforma hasta en ángel de luz. Y sembró la duda en Eva, vive Jesús. La semilla de la duda, vive Jesús, trae a desobediencia. La desobediencia, vive Jesús, aleluya, sigue pariendo y pare maldad. Porque si nosotros buscamos el capítulo 4, vive Jesús, y el que no haya leído
Génesis 3, 4, 5 y 6. Léalo, por favor. Pues yo no tengo el tiempo de leer, ¿verdad?, toda esta escritura. Pero yo le digo, la palabra del Señor es libre y todo el mundo puede leerla. El Espíritu Santo tiene la interpretación, vive Jesús. Para nosotros poder entender la palabra del Señor, tenemos que tener el sello, el Espíritu de Dios, vive Jesús. Porque hay mucha gente que son grandes escritores y saben tantas cosas, pero no saben interpretar la palabra del Señor. Y de esa semilla que sembró Satanás en Eva, vive Jesús, aleluya, pues dio un producto, y ese producto se llamaba Caín y se llamaba Abel. La semilla mala y la semilla buena, vive Jesús. O sea, había una semilla, en la prédica anterior, vive Jesús, capítulo Marcos capítulo 4, vive Jesús, aleluya, buscamos de la semilla, y había una semilla que cayó, vive Jesús, al camino, y las aves se las comieron. Otra cayó en pedregal y no echó raíces, vive Jesús. Aquí Caín, vive Jesús, aleluya, salió y le llevó un producto malo que había sembrado en el campo, algo que no le agradó a Dios, vive Jesús. Y si buscamos la historia, él mató la semilla buena, que era ver a su hermano. Aquella semilla buena, el que podía dar un 100%, o sea, un 30, un 60 o un 100, vive Jesús, aleluya, pero él la mató. Por eso es que cuando nosotros sembramos, nosotros tenemos que tener en cuenta la semilla que sembramos y tenemos que tener en cuenta en el terreno que sembramos, vive Jesús. Porque si nosotros no buscamos semilla buena y sembramos lo que sea, no nos importa, vive Jesús. O sea, si vamos al capítulo 3 de Génesis, Eva cogió aquella fruta y le llevó a Adán y Adán se la comió, no preguntó, ni chequeó cuál era aquella semilla, o sea, aquella fruta, de dónde venía, le fue y se la comió. Vive Jesús. ¿Y cuál fue el producto que nació? Nació que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y nació la principal, la amistad con Dios la perdieron, fueron enemigos de Dios. Y cuando el hombre se vuelve enemigo de Dios, Dios los destruye, pero ellos tuvieron la suerte de que Dios lo que hizo fue que los sacó, vive Jesús, del Edén. Pero siguió, vive Jesús, bregando con el hombre. Y la semilla mala, vive Jesús, mató a la semilla buena y Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo? Si buscamos el versículo 8 y 9, vive Jesús. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? O sea, ahí está una mentira. Él le dijo al Señor que no sabía dónde el hermano estaba, vive Jesús. Pero sí sabía, porque él sabía que él lo había matado, vive Jesús. Y le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pues nosotros somos guarda de nuestros hermanos, porque muchas veces nuestro hermano pasa necesidades, pasa enfermedades, o pasa tantas cosas, y nosotros no nos importa, no vamos a visitar, no vamos a hacer nada, y no nos importa lo que está pasando en el mundo, vive Jesús.
Y Dios nos habla en todo momento, vive Jesús, aleluya, para que nosotros seamos gente responsable. Vive Jesús. Y no dejemos que esa semilla mala siga destruyendo, corrompiendo nuestro corazón, vive Jesús. Pero estos hombres, Dios, con su misericordia, le dio un chance a Caín, vive Jesús, aleluya. Porque cuando Dios habla con alguien, pues Dios siempre da la oportunidad, vive Jesús, que nosotros podamos llevar una vida, vive Jesús, de acuerdo a como nosotros nos la hayamos ganado, vive Jesús. Y ahí se expandió esa maldad de Caín, y vamos al capítulo 6 de Génesis, donde dice la maldad de los hombres. O sea, esa semilla viene corriendo, esa semilla sigue rodando. Esa semilla sigue rodando y hasta el día de hoy todavía sigue rodando, vive Jesús. Y dice que, capítulo 6 dice la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, o sea, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Se está diciendo que aquí, está predicando por ahí, que aquí los hijos de Dios eran los ángeles. Pero los ángeles no tienen sexo, ni se casan, ni se dan en casamiento. O sea, esta desobediencia, Dios está hablando de hombres. Dios no está hablando de ángeles. En ningún momento yo veo en la Escritura la palabra del Señor ángeles. Sabemos que sí, que hay un ángel envuelto en esto, que es el enemigo. El enemigo, para hacer maldades, necesita un cuerpo. Y ese cuerpo se había metido en Adán y Eva por la desobediencia. Ese espíritu se había metido en Adán y Eva por la desobediencia. Se había metido en Caín y había asesinado a su hermano. Ese espíritu sigue metido, esa semilla mala sigue metida en los hombres y ahora hace mirar a los hijos de Dios, vive Jesús, hace mirar la belleza de los hijos de los hombres. Los hijos de Dios vienen por parte de Abel, vive Jesús. Por parte de Set, que fue el que cogió el puesto de Abel, vive Jesús. Porque Dios siempre tuvo unos escogidos llamados hijos de él. Sabemos que los ángeles no tienen cuerpo. Sabemos que los ángeles no tienen sexo. Y sabemos que los ángeles no pueden engendrar. Los ángeles no se pueden multiplicar porque los ángeles fueron hechos por Dios y no tienen multiplicación. El hombre sí tiene multiplicación porque el hombre tiene sexo. El hombre tiene semen, los ángeles no tienen semen, vive Jesús. En ningún momento un ángel puede tener relación con una mujer, mas nunca. O sea, que Satanás a través del hombre, de la desobediencia del hombre, vive Jesús, aún hizo de la misma forma que hizo pecar a Eva, también hizo pecar aquí a los hijos de Dios, mirando a los hijos de los hombres que venían de parte de los que no eran escogidos
de Dios, de las partes de quizás los hijos de Adán y Eva y de Caín, vive Jesús. Por eso es que hay contienda en esto, pero si nosotros no nos ponemos a pensar que los ángeles no tienen sexo, vive Jesús. Satanás puede meterse en un cuerpo y usar ese cuerpo. Yo administré en reprensión con los demonios y cuando Satanás se mete en un demonio, esa persona no está consciente. La persona que está ahí no está consciente. La persona, cuando eran poseídas por demonios y despertaban, preguntaban, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Vive Jesús. Y muchas veces yo estuve peleando con demonios, gente endemoniada, vive Jesús, aleluya. Y esa es la situación, que Satanás se hace dueño de los cuerpos. Y él puede usar un cuerpo, vive Jesús, aleluya. Pero para Satanás hacer pecar a estos, usó a los hijos de Dios. Como de la misma forma que usó a Caín para matar a su hermano, vive Jesús. Y el Señor dice en el 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí no nos vemos que el Señor no dijo de ángeles, el Señor dijo, pues voy a terminar con estos ángeles, voy a terminar con eso, dice, hombre, o sea, vamos a leer bien, dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, o sea, con el hombre. Él lo que iba a destruir era el hombre, él no iba a destruir ningunos ángeles, porque no eran ángeles, porque él dice, y le quitó la edad, le cortó la edad. Desde ese tiempo el hombre bajó la edad y hoy en día los que vivimos, lo que estamos viviendo en estos tiempos, puede ser que uno lleguen a 110, otro por gracia. He visto que hay gente que llega a 215, vive Jesús, aleluya, pero dice que nosotros 60 y los más robustos 70 y 80, vive Jesús, aleluya. Porque la maldad del hombre se ha multiplicado. Imagínese una persona durar el tiempo que duraba antes haciendo maldades. ¿Cómo estaría este mundo? Vive Jesús, de corrompido. Porque cuando Dios hace las cosas, Dios sabe lo que hace. Vive Jesús. Por eso es que Dios ha seguido destruyendo para que el pecado no se multiplique. Porque cada día el hombre en sus pensamientos lo que hace es pensando en hacer maldad, vive Jesús. Porque es difícil hacer lo bueno, pero es fácil hacer lo malo, vive Jesús. Muchas veces nos vale trabajo, nos cuesta tiempo y dinero hacer lo bueno, pero lo malo nos sale gratis. Muchas personas que se meten a las drogas, las primeras drogas a veces se las dan gratis y después que están metidos en la droga, entonces los grandes dicen, no, ahora tienes que pagarme, porque sabe que la necesitan, vive Jesús. Por eso es que Dios ha tratado siempre de evitar de que la maldad de los hombres se multiplique, vive Jesús, pero aún después del diluvio, vive Jesús, que Noé salió del arca después que Dios destruyó, ¿verdad?, aquellos hombres que hacían maldades, vive Jesús. Aún así siguió la maldad multiplicándose, porque dice que Noé se emborrachó. O sea, Noé se puso a hacer licor, a hacer de las uvas, vive Jesús, aleluya, y parece que la dejó fermentar tanto y tanto que entonces se emborrachó y se desnudó, vive Jesús, porque el borracho pierde la vergüenza, vive Jesús, el borracho pierde la dignidad de Dios, vive Jesús, aleluya, y se mete a la vergüenza, la desnudez es pecado,
Y el hijo de Noé lo vio desnudo, vive Jesús, aleluya. Y él como mal padre hizo como Abraham. Abraham le dijo a Sara, puedes hacer lo que tú quieras con tu hijo. Como hizo Adán, Adán no le tuvo de eso, él no preguntó de dónde habían sacado la fruta y se la comió. Así hizo Abraham, vive Jesús. Sara le dio la fruta, vive Jesús, aleluya, y como era tierna y de eso, pues las tuvo, ¿verdad? Y entonces después fue irresponsable y le dijo a Sara, haz lo que tú quieras con el hijo. Y esa es la contienda que hay hoy en día, vive Jesús, aleluya, de el hombre contra el hombre, vive Jesús. Y aquí vemos otra vez, vive Jesús, aleluya, en el capítulo 6, de los versículos 9 en adelante, la historia de Noé, vive Jesús. Y seguimos hacia adelante y buscamos, vive Jesús, aleluya, cuando Noé, vive Jesús, aleluya, maldice a sus hijos. Bueno, que leamos todas esas historias, porque muchas veces nos ponemos a ver películas que no son edificantes, nos ponemos a leer novelas y a ver tantas cosas, pero la Biblia edifica, la Biblia vive Jesús. Hay tantas historias bonitas, vive Jesús, aleluya, y nosotros, Dios quiere que nosotros leamos su palabra para nosotros entonces coger lo bueno y dejar lo malo, vive Jesús. Porque hay gente que Dios los llamó, pero también hicieron cosas malas que Dios pues no quiere que nosotros hagamos lo que ellos hicieron, porque por haber hecho cosas malas pues tuvieron consecuencias, vive Jesús. Hubieron consecuencias de todas estas cosas, vive Jesús. En muchos, Dios con su grande misericordia perdonó a muchos, vive Jesús, aleluya. Al igual que hoy en día, con la misericordia y la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ser perdonados, vive Jesús, aleluya. Pero no podemos recostarnos con eso, sino que tratar de ser padres, hermanos, hijos, vive Jesús, aleluya. Y abuelos y bisabuelos, mucho mejor que otra persona o que hayamos sido nosotros en el tiempo anterior, vive Jesús. Que Jesucristo vino a cambiarnos y a darnos una nueva vida y vida eterna, vive Jesús. Muchas veces hablamos y mucha gente que no entiende la palabra dicen, pero ese está en contra de la palabra de Dios. No es que estemos en contra de la palabra de Dios, sino es que estamos en contra de aquellos que no saben hablar la palabra de Dios y que hablan cosas para su propio beneficio, de aquellos que tuercen la palabra del Señor para sacarle beneficio a la palabra de Dios, vive Jesús. Y vamos a tener que darle cuenta, vive Jesús, aleluya, porque la misma naturaleza está hablando. La misma tierra, vive Jesús, clama delante de Dios por lo que el hombre está haciendo, vive Jesús. Porque la gente dice, pero la tierra no habla. Delante de Dios la tierra habla porque Dios no hace nada muerto. Dios hizo la tierra, la hizo con vida, porque si la tierra no tuviera vida, no podía dar vida. Y la tierra nos da vida a nosotros, le da vida a los animales y a los árboles, vive Jesús. Y la grama y todo lo que nace, nace porque la tierra tiene vida, vive Jesús. De algo muerto no va a salir nada, porque usted siembra algo en un terreno seco que es muerto, en un desierto, y no nace nada, vive Jesús. Porque todo lo que tiene vida es porque Dios se lo ha dado y Dios tiene vida. Dios no hizo nada muerto, vive Jesús. Así que nosotros damos gracias al Señor por la misericordia y por el amor y por la vida que Él nos ha dado. Y la vida eterna que estamos esperando, que un día nos vamos de aquí y Él nos dará la vida eterna si nos las ganamos, vive Jesús. Dios te bendiga en este día. Amén, amén. Gracias.